Captaciones. La captación en sí consta de una abertura y un conjunto que transporta el flujo de un colector de agua, desde el cual puede ser bombeada a la planta de tratamiento. Con el fin de localizar las captaciones, se deben considerar con anticipación variaciones en el nivel del agua, requerimientos de navegación, corrientes locales, patrones de deposición y de socavación de sedimentos. También las variaciones espaciotemporales en calidad del agua y cantidad de desechos flotantes. Las presas de embalse están sujetas a grandes variaciones en profundidad, requiriendo por ello estructuras de captación que permitan la toma de agua sobre un amplio rango de niveles. La captación en lagos debe estar ubicada tan lejos como sea posible de fuentes de contaminación, considerando el viento y los efectos de la corriente en el movimiento de los contaminantes. La captación por tubo. Estas pueden estar apoyadas en el fondo sobre pilotes o grupos de pilas. Entradas múltiples con rejillas pueden conectarse a un tubo sencillo a fin de reducir la velocidad de la entrada. La captación en ríos para la toma de agua desde un nivel muy ligeramente debajo de la superficie con el fin de evitar tanto los sedimentos en suspensión en niveles más bajos como los desperdicios flotantes. Métodos de distribución. El agua puede ser distribuida mediante la gravedad solo por bombas o por bombas junto con almacenamiento en línea. La distribución por gravedad es posible solo cuando la fuente de suministro está localizada en gran medida sobre el nivel de la ciudad. Esta es la que más se recomienda siempre que haya múltiples conductos bien protegidos llevando el flujo a la ciudad. El bombeo sin almacenamiento es el método de distribución menos apropiado, puesto que no provee el flujo de reserva en el evento de una falla de energía y presiones fluctuarán en gran proporción con variación en el flujo. El bombeo con almacenamiento es el método de distribución que más se usa, ya que el agua es bombeada a una tasa más o menos uniforme. El exceso de esta es almacenada en tanques elevados distribuidos por el sistema, dando una reserva de caudal para incendios y asegura un caudal confiable cuando ocurra una falla de energía. El almacenamiento de agua se realiza para equilibrar las demandas de agua, ya sea a largo o a corto plazo, supliendo de manera eficiente cualquier diferencial de presión en el flujo de caudal. Existen varias técnicas para este proceso. Por mencionar, tenemos en embalse de tierra, acero concreto, además de columnas reguladoras o tanques elevados. Estos tanques elevados en acero pueden almacenar hasta 15.000 metros cúbicos de agua. Estos tanques, como se mencionó previamente, están manufacturados para suplir las variaciones de presión durante altos periodos de consumo. Los beneficios que se recogen por su uso es la disminución de energía necesaria para mantener el flujo de agua, es decir, una estación de bombeo más pequeña, siempre y cuando las reservas en el tanque elevado puedan suplir la diferencial de la tasa máxima horaria. En otras palabras, los tanques elevados pueden mantener el caudal a través de las redes de distribución en puntos altos de consumo en el momento que se presenten los picos máximos. Para la estimación de caudal se tendrá que requerir un cálculo con una estimación realmente precisa de variables como el crecimiento poblacional, el desarrollo de la comunidad y la vida útil de la red de flujo. Es decir, el desarrollo de la comunidad estará asociado a qué actividades se están realizando, ya sea industrial, comercial, pública o residencial, teniendo en cuenta que en la zona comercial se estima una necesidad de 330 litros sobre metros al cuadrado al día. Solo para hoteles, para oficinas e instalaciones administrativas serán 90 litros sobre metro cuadrado al día y desarrollos comerciales indefinidos serán 45 metros al cuadrado al día. Además, es importante considerar las demandas relacionadas con sistemas de protección contra incendios, que dependerá del tipo de construcción que se esté realizando, respetando también la densidad de la comunidad, siendo que en distritos residenciales el flujo mínimo es el requerido será de 1.9 metros cúbicos por minuto. Presión requerida. La presión en sistemas de distribución municipales fluctúa entre 150 a 300 kilopascales en distrito residencial con edificaciones de 4 pisos o menos y 400 y 500 kilopascales en distritos comerciales. La American Water Works Association recomienda una presión estática normal de 400 y 500 kilopascales, puesto que dicha cantidad abastecerá para usos ordinarios en edificios de hasta 10 pisos y los sistemas de extinción de incendios en edificios de 4 o 5 pisos. Además que brindará una seguridad para compensar una repentina demanda o cierre de abastecimiento. Si se prenden las bombas de alta presión para incendios en la estación de bombeo, se aumentará la presión en todo el sistema. Sin embargo, las altas presiones en esta técnica pueden ocasionar daños en las instalaciones hidráulicas domésticas o en las tuberías principales. Por eso el método más común para prever la presión requerida es el uso de carros de bomberos que toman el caudal de los hidrantes en las inmediaciones de incendio para elevar la presión al nivel necesario para alcanzar pisos de altos edificios. Sistemas de tubería. La red de tubería que conforma el sistema de distribución puede ser subdividida en líneas principales o arterias, líneas secundarias y pequeñas conducciones de distribución. Los conductos primarios o arteriales conforman la estructura básica del sistema. Las líneas secundarias forman circuitos más pequeños dentro de la tubería principal y van de una línea principal a otra. Las pequeñas conducciones de distribución forman una malla en toda el área del servicio, abasteciendo agua a todos los usuarios y para los hidrantes para incendios. Las velocidades a caudal máximo normalmente no exceden a 1 metro sobre segundo y un límite de 2 metros sobre segundos.
Dentro del mantenimiento de los sistemas de distribución se realizan limpiezas, inspecciones y reparaciones de las válvulas, tuberías e hidratantes, teniendo en mente que a medida que las tuberías envejecen se dan problemas que repercuten en la capacidad hidráulica. Este desgaste también depende del tipo de material usado, donde las tuberías de plástico, cemento o recubiertas con cemento llegan a requerir menos mantenimiento. Para las válvulas defectuosas se requiere un rápido acceso procurando tenerlas libres de tierra y escombros, que acompañado de revisiones periódicas se evita el pegue de las válvulas debido a la corrosión y evitando el funcionamiento irregular. Las inspecciones de fuga se dan por la inconsistencia entre el caudal y el medidor de los usuarios, detectándose déficits que son localizados mediante el cierre de las válvulas de ambos extremos, se procede a solucionarse, mientras que la población es abastecida de manera provisional por los hidratantes para incendios. A medida que las tuberías se envejecen, se forma la presencia de bacterias que alteran el sabor, olor y del agua, solucionándose el problema mediante la cloración, inyectándose a la tubería principal y el flujo hasta que se muestre un residual de cloro sustancial. Si bien la calidad del agua para el abastecimiento público cumple con los parámetros de calidad, al ingresar al bombeo puede verse alterada por la aparición de microorganismos que se adhieren a las paredes de la tubería. El problema radica cuando existen conexiones asociadas con agua no potable, teniendo que estar protegidas con preventores de contraflujo, realizándose inspecciones y pruebas en los dispositivos para asegurar el funcionamiento de manera apropiada. En el diseño de sistemas de distribución, vemos a detalle cómo este se ve afectado por la topografía local, la densidad de población existente y esperada y la demanda comercial e industrial. Llegan a la conclusión en general que hay muchas soluciones posibles que satisfacen las restricciones de diseño y que entonces la tarea principal es determinar la mejor solución. Nos mencionan que a menudo se usan técnicas simplificadas para el problema de optimización de una red con circuitos de tubería, debido a que estas son muy complicadas, ya que la distribución de flujos en las tuberías es una función del diseño. Aún así, el diseño final que satisface todas las condiciones requeridas puede no ser óptimo para cualquier condición en particular. El método que ha sido utilizado por muchos años en el diseño y análisis de sistemas de distribución es el método de Cardy-Cross y sus modificaciones. Este está basado en fórmulas hidráulicas, las cuales son usadas para calcular la pérdida de energía en los elementos del sistema. Este procedimiento es llevado a cabo mediante técnicas digitales y se realiza casi siempre en un computador. En la construcción de sistemas de distribución de agua nos indican que normalmente la instalación de las líneas de agua se realiza en las partes públicas o retrocesos de la calle, donde la cubierta provee protección contra las cargas por tráfico y congelación. Las zanjas deben ser lo suficientemente anchas para unir las secciones de la tubería e instalar los accesorios requeridos. Como nos explicó en clase, el relleno apropiado disminuye la carga sobre la tubería y reduce las probabilidades de fallas. De ello resulta necesario decir que en excavaciones en roca, la zanja debe ser cortada a un nivel de menos 150 milímetros o 6 pulgadas bajo el nivel final de la tubería, siendo necesario poner entre la roca y la tubería un lecho de arena o relleno puro donde este último debe estar libre de cenizas, basuras y piedras. Se usan hidratantes con el propósito de proveer protección contra incendios, aunque también pueden ser usadas para expulsar aire en puntos altos y sedimentos en puntos bajos del sistema. Luego tenemos las tuberías de servicio, que pueden ser de plástico, cobre o metal, y usualmente se incorporan un cuello de ganso. Son aquellas líneas que se extienden desde las tuberías principales hasta los medidores de los usuarios. Finalmente, las pruebas son un requisito normal para las construcciones nuevas. Las especificaciones las establecerá la American Water Works Association.